Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 44. En la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material y que están confundidos por esas cosas, no se les presenta la determinación resuelta de prestarle servicio al Espíritu Supremo. En una parte del significado de Srila Prabhupada dice: se llama Samadhi al estado que se alcanza cuando la mente se concentra en la comprensión del ser. El Samadhi nunca es posible para las personas que están interesadas en el disfrute material de los sentidos, ni para aquellos que están confundidos por esas cosas temporales. Ellos están más o menos condenados por el proceso de energía material. Cuando hablamos de condenados, significa que estamos muy cubiertos por la energía material. El mundo en general, el mundo material, es llamado Maya. Maya significa ilusión. Por eso que en la India se le llama Maya, la ilusión, porque esto en realidad nosotros creemos que es verdad, pero es mentira. ¿En qué sentido? Todo es temporal. Lo que fue ayer, ya no es hoy, ni tampoco es mañana. Lo único que existe es hoy, por ejemplo. Ahí tenemos una realidad. Y por ejemplo, tú haces un viaje largo por todo el Asia, por toda la parte oriental del mundo, conociendo diferentes países. Estás un mes viajando por todo el mundo y cuando llegas acá, después de un mes o 2 meses, vuelves a tu rutina y parece como que todo eso fue un sueño. No hay ninguna diferencia entre lo que soñaste y el viaje que realizaste, porque no quedó nada, quedó solamente el recuerdo. Quedan fotos, quedan vídeos, pero todo se convirtió en un simple sueño. Parece que no hubiera sido cierto. Parece que cuando uno salió del terminal del aeropuerto, tomó el avión, uno vive una realidad diferente en otro lado, y un día vuelve al aeropuerto y agarra las maletas y se mete en el coche de nuevo, vuelve a su casa, y llega a tu casa y ya al día siguiente la rutina diaria, y parece que nunca viajaste. Parece que nunca existió todo eso. Y no hay ninguna diferencia con el sueño. Todo es una ilusión. Eso, la vida de sueño no es ninguna mentira, ¿eh? El hombre sabía cuando estaba hablando de la historia. Si alguno leyó el libro La vida de sueño, es increíble, porque de repente las cosas que tú crees, no hay diferencia a veces entre lo que vives y lo que sueñas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Nosotros estamos muy cubiertos por la naturaleza material, por ese Maya, creyendo que esto es la realidad, y luchamos mucho para poder mantener nuestra vida, para poder mantener nuestras condiciones económicas y para poder lograr cosas materiales en este mundo material, y no te vas a llevar nada. Entonces dice Samadhi. ¿Qué es lo que es el Samadhi? El Samadhi es un estado muy alto, más allá del éxtasis, el Samadhi. Y hay personas que creen que practicando 2 o 3 posturas de yoga van a llegar al Samadhi. Al Samadhi no se llega con 2 o 3 posturas de yoga, ¿eh? Al Samadhi se llega a través de un trabajo amplio y sobre todo después de controlar los sentidos y después de establecerse en el ser. Establecete en el ser y hablamos de Samadhi. Bueno, seguiremos hablando sobre eso. Jai, Hare Krishna, Namaste.